Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Mariviches, por mi canal de YouTube en el donde Dios cada vez para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio, un gozo poder predicarle el Evangelio en este día, y le pido al Dios de Israel que me ayude a predicar el Evangelio todos los días que me restan de vida, para la gloria y el alabanza de su santo nombre. Que sea su Espíritu Santo dándome lo suyo y haciéndolo saber, y glorificando hacia el Padre, y que yo también pueda glorificar al Padre a través del Hijo. Amén, amén. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer. Recordemos que Pablo llega, por causa de la persecución, Pablo llega a Atenas. Recordemos que Pablo estaba en Tesalónica. De Tesalónica pasó a Berea. Elogió a los bereanos porque ellos no creían en Pablo por lo que él decía, sino que corroboraban todo con la escritura. En Berea, los hijos del diablo de Tesalónica, es decir, los judíos de Tesalónica que no creían en el Evangelio, van y persiguen a Pablo. Y Pablo y los hermanos de Berea, para evitarle el mal rato a Pablo de ser preso, como le pasó a Yason y a los hermanos que estaban con él, le dijeron a Pablo que se fuera. Pablo deja atrás a Timoteo y a Silas, porque los hermanos le dicen: no, Pablo, anda, vete, porque aquí hay gente que está alborotando a la ciudad para que a ti te metan preso. Ya a mí me metieron preso, a Yason ya lo habían metido preso, y él había tenido que pagar una fianza. Así que para que esto no le aconteciera a Pablo, ellos lo llevaron a Atenas. Un grupo de hermanos se encargó de llevar a Pablo a Atenas, y luego ellos iban a volver para darles instrucciones a Silas y a Timoteo, que habían quedado atrás. Recordemos que la persecución de la iglesia no es casualidad. Mi Señor Jesús lo dijo. Mi Señor Jesús dijo que ellos iban a ser perseguidos. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No es que, ay, pobrecito Pablo, pobrecito. No tenía que ser así. Es más, mi Señor Jesús dijo que cuando lo persiguieran, huyeran a otra ciudad, porque la persecución también es usada por Dios para que el Evangelio se extienda. Porque tal vez, por dar un ejemplo, ¿qué pasaría si Pablo se sintiera muy cómodo en una ciudad y se quedara allí 4 años? Deja de predicar el Evangelio en otras ciudades. Es como lo que le pasó a mi Señor Jesús. Recordemos que mi Señor Jesús estaba sanando a muchos enfermos, y cada vez le traían más y más, y él dijo: no me puedo quedar confinado aquí, yo tengo que ir a predicar el Evangelio en las otras ciudades, porque para eso he sido enviado. Entonces, para que tal vez los apóstoles no se sintieran muy cómodos en una ciudad y que se quedaran allí más tiempo de lo requerido por Dios, también Dios permite la persecución. Y Dios permite la persecución a los apóstoles también para diferenciar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Porque ¿qué pasa? Los hijos del diablo son los que persiguen a los hijos de Dios. El mundo es el que son los que persiguen a los del reino. La luz, las tinieblas son las que no resisten a la luz, y por eso la aborrecen. Todo esto lo permite nuestro Dios para que veamos también la distinción, y para que se cumpla su propósito eterno. Amén. Entonces, bueno, hermanos, sabemos que el diablo no quería que el Evangelio siguiera avanzando, pero en la oposición del diablo por medio de sus hijos también se cumple el plan de Dios, porque el plan de Dios no era que Pablo se quedara 5 años en Tesalónica, 5 años
en Berea y después para Grecia, para Atenas. No. Entonces, bueno, sabemos que Dios tiene todo fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado. Sabemos que hasta las maquinaciones del diablo entran en los planes de Dios. Es decir, Dios usa hasta la maldad del enemigo para que su propósito eterno se cumpla. Nadie puede obstruir, detener, obstaculizar el propósito eterno de Dios. Nadie, pero es nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amén. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del libro de Hechos. El diablo atacando a la iglesia de frente desde sus comienzos. Y vemos a un Dios poderoso, 3 veces santo, que ha hecho que su iglesia crezca, que su iglesia se fortalezca, que su iglesia sea luz, ¿verdad? A pesar de las oposiciones enemigas, a pesar de los hijos del diablo, a pesar de su padre el diablo, la iglesia sigue creciendo porque es Dios el que la mantiene, el que la sostiene, porque la iglesia está fundamentada en Cristo y por eso dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Amén? Entonces, bueno, eso es un poco resumiendo lo que viene pasando. Vemos entonces que Pablo llega a Atenas y Pablo queda sorprendido. Pablo lo primero que hace es llega a Atenas y va a una sinagoga, a una sinagoga judía, un templo judío. Pero Pablo queda sorprendido de ver la idolatría que hay en Atenas, en la capital griega. Pablo queda malamente sorprendido, queda muy impresionado de ver la idolatría, lo que se movía en esa ciudad. Pablo, dice la Escritura que Pablo discutía con los judíos y con los hombres piadosos, con los gentiles, temerosos de Dios, por esa razón, por la idolatría. No me parecería extraño, hermano, que hasta los mismos judíos que estuvieran ahí fueran idólatras. No me parecería extraño. Hay dos opciones: o los judíos eran idólatras y Pablo estaba discutiendo por eso con ellos, o Pablo estaba reprendiendo a la iglesia de Cristo que estaba en esa zona porque no había hecho bien su trabajo y había mucha gente perdiéndose, mucha gente idólatra allí. O sea, como sea el caso, Pablo discutía con los judíos en la sinagoga y también con los hombres piadosos, con los gentiles que eran temerosos de Dios. Entonces, después llevan a Pablo, dice la Escritura, que llevan a Pablo al Areópago, a un lugar llamado Areópago, porque allí en Grecia era la capital de la filosofía y de la ciencia, ¿verdad? Y lo que Pablo anunciaba de Cristo y del Evangelio y de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, le causó a ellos mucha convención de oír, porque los atenienses tenían algo bueno, o sea, algo malo, pero ese algo malo Pablo lo iba a saber explotar. Se puede decir que era algo malo dependiendo del punto de vista que se vea. ¿Qué era lo malo que ellos tenían? O dependiendo del punto de vista que lo veamos, que ellos tenían comezón de oír, que a ellos les gustaba oír y comunicar y aprender muchas cosas. Es más, dice la palabra que ellos vivían de eso, o sea que esa era su vida diaria: buscar nuevas informaciones, buscar nueva filosofía, buscar nuevos dichos para hablar sobre ello. Así, o sea, ese era su día a día. Ese era como el vivir de los griegos: adquirir más conocimientos, saber más cosas, aprender nuevas ideas, nuevas
filosofías, en fin. Y por eso, claro, a lo que Pablo comienza a predicarle el Evangelio, obviamente le pareció muy atractivo porque nadie se lo había predicado. Eso era algo que ningún filósofo griego, ningún científico de la época había predicado. Entonces era algo que en verdad les atraía. ¿Okay? Y bueno, llevaron a Pablo al Areópago para que Pablo de allí del Areópago, que era un lugar público donde las personas se paraban y expresaban sus conocimientos a otros, ¿verdad? Donde los grandes filósofos y pensadores impartían su idea y su conocimiento a otros. Bueno, allí pusieron a Pablo para que enseñara acerca de ese nuevo camino, de ese nuevo conocimiento, de esa nueva filosofía que Pablo traía, que era el Evangelio de Cristo, cosa que nadie había escuchado en Grecia, ni en ninguna de sus capitales, ni en ninguna de sus ciudades, mejor dicho, y tampoco en su capital, Atenas. ¿Amén? Entonces vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a leer entonces versículo del 18 al 34, perdón, yo dije que era del 18, no, del 21, perdón, del 22, perdón, del 22 al 34. Entonces Pablo, puesto en pie, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: el Dios no conocido, a que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de los habitantes. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Okay? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante de oro o plata o piedras esculturales o piedras, cultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales
estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a interpretar el texto con la ayuda de Dios para gloria con la ayuda del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, por medio del Hijo. Amén, amén, amén. Recordando que todo se hace para la gloria de Dios, amén. Bueno, vamos a comenzar. Versículos 22. Vamos a comenzar del 22 hasta el 34, amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses en todo, observo que soy muy religioso. Okay. Pablo se dio cuenta que la capital de Grecia, es decir, Atenas, donde estaba, era una capital sumamente religiosa. ¿Por qué se dio cuenta Pablo de eso? Porque veía la diversidad de altares, la diversidad de dioses, la diversidad de deidades que estos tenían. Vamos a ver cómo Pablo utiliza esa convención de oír que tenían los atenienses. Y vamos a ver cómo Pablo también utiliza esa disposición a creer en muchos dioses para mostrarle al único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué le digo? Perdón. ¿Por qué le digo yo esto? Porque resulta que entre esas pocas deidades que habían, que el pueblo griego, que el pueblo ateniense tenía, estaba un altar que decía altar para Dios desconocido. O sea, ese altar no tenía ninguna estatua, ninguna imagen. Por eso se llamaba el altar de Dios desconocido, ¿no? Y Pablo tomó este altar como la excusa perfecta, como una oportunidad para predicarle al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios creador, al Dios salvador, al Dios omnipotente de Israel. Vamos a ver qué dice Pablo. Ya sabemos por qué Pablo sabía que era muy religioso, porque tenía muchas deidades, muchos altares con diferentes deidades, pero Pablo va a utilizar esa religiosidad, va a utilizar esa convención de oír, porque ellos aceptaban cualquier tipo de información novedosa, cualquier tipo de fuente nueva, de doctrina nueva, ellos la aceptaban. Y Pablo iba a utilizar precisamente eso para exponer el Evangelio, para exponer al único Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a mi Dios y mi Padre, al Dios y Padre de mi Señor Jesús, a nuestro Dios y a nuestro Padre, de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver cómo sigue. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ya leí este, porque pasando y mirando vosotros vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: el Dios no conocido. El Dios no conocido. De allí se va a agarrar Pablo para manifestarle al Dios de Israel, de allí, de ese altar que ellos tenían, que decía el Dios no conocido. Se va a ganar Pablo. Esta es la oportunidad que Dios le presenta a Pablo para que Pablo comience a predicar acerca de él, para que Pablo comience a anunciar el Evangelio. De ahí se va a ganar Pablo, de ese altar, que bueno, como lo hicieron ellos, posiblemente lo hicieron para
digamos, para una vida pagana. Pero Pablo se va a agarrar de allí, de ese nombre, para comenzar a predicar el verdadero evangelio, porque a este Dios ellos no lo conocían. Y Pablo, el Espíritu Santo, le da la sabiduría a Pablo para tomar esa oportunidad para agarrar su idolatría, su multiplicidad de dioses, y ahora sí exponer al único Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a ver. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el cielo que hay, y todas las cosas que hay en el aire, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos de hombres. Bueno, fíjense bien. Lo primero que Pablo distingue de nuestro Dios, del único Dios vivo y verdadero, Pablo hace una diferencia descomunal. Nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es decir, Pablo le dice, el Dios desconocido, el cual es mi Dios, el que yo le vengo a presentar a ustedes, y Él hizo los cielos y la tierra. Él es creador. ¿Qué pasa? Que los atenienses, que los griegos tenían muchos dioses, pero cada dios se encargaba de un área diferente. Por ejemplo, Poseidón era el dios del agua, pero Zeus era el dios de los cielos. Pero Hades es el dios de la muerte. Pero Ares es el dios de la guerra. Entonces él le dice, no. Pablo le dice, mi Dios no es como su Dios. Mi Dios no necesita ayudantes. No. Él es único en su especie, por así decirlo, único en su tipo. Fuera de Él no hay Dios. Entonces, Él lo creó todo lo que vemos, tanto en los cielos como en la tierra. Y eso contrastaba mucho con la idea de los dioses que ellos tenían. Porque como yo les digo, ellos creían que cada dios, que cada deidad se encargaba de un elemento en específico de la creación. Y nuestro Dios no necesita ese tipo de ayuda, ¿verdad? Nuestro Dios hizo todas las cosas por Él, todas las cosas son por Él, en Él y para Él. ¿Amén? Nuestro Dios, Él solito en 7 días hizo todo lo que ven nuestros ojos y todo lo que no ven, pero que por lo menos van a ver, todo lo hizo nuestro Dios, como lo dice en Génesis. Amén. Esto contrastaba mucho con la idea de los dioses que ellos tenían, con la idea de sus dioses, que cada uno era creador de algo. Entonces esto contrastaba mucho con la idea de los dioses de ellos. Y lo podemos ver también en Egipto. En Egipto tenían muchos dioses, tenían al dios Sol, tenían al dios Sol, que era el dios Ra, tenían al dios Anubi, que era el dios de la muerte. En fin, podemos ver esto no solamente en la cultura griega, sino que esto viene de la antigüedad, que cada dios controla cierto elemento de la creación. Porque los dioses paganos son dioses bastante insignificantes. Bueno, primeramente ni siquiera son dioses, pero si lo ponemos a nivel de un dios, si lo comparamos con nuestro Dios, por así decirlo, son dioses bastante débiles, porque necesitan de otros dioses para poder controlar todas las cosas. Pero nuestro Dios es único, y Él es todopoderoso, y Él controla todas las cosas, porque Él es todopoderoso y Él sustenta todas las cosas.
Él no necesita ningún ayudante como los dioses chimbos de los gentiles, en este caso de los griegos. Pero ya vemos que esto no comienza con los griegos, esto comienza de atrás. O sea, eso es algo que ese pecado de idolatría y de tener varios dioses que controlan varias cosas de la creación, eso viene de la antigüedad. ¿Okay? Entonces Pablo distingue a nuestro Dios poniéndolo por sobre todo esos dioses chimbos, diciendo, bueno, está bien, sus dioses, bueno, ustedes tienen un Dios para cada cosa, pero no, yo no, porque yo tengo el único Dios vivo y verdadero, y Él lo creó todo, y Él lo hace todo, y no necesita ayuda, y para Él hace todas las cosas. Amén. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha perfilado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es como si Pablo dijera, mi Dios no solamente creó todas las cosas, la visible, la invisible, todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, todas las cosas, sino que mi Dios también creó al ser humano, y lo creó a partir de un solo hombre. Fíjense bien que aquí dice, el Dios que hizo al mundo, todas las cosas, ya, al que vosotros habláis, pues, sin conocerle, es quien yo les anuncio. Que Pablo le estaba anunciando al Dios que ellos llamaban desconocido, ¿eh? Ok. Ya va, hermanos, que me salté un versículo que... Después Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ok, me salté eso. No habita en templos hechos de manos humanas. ¿A qué se refiere? Claro, que en Grecia cada dios tenía su templo. O sea, los que querían ir a orarle al dios Poseidón, para un ejemplo, para que le ayudara a la pesca, iban al templo del dios Poseidón. Pero si querían pedirle ayuda a la diosa del amor, que ahorita se me va el nombre, o si iban a tener una guerra, no iban a ir a Poseidón, no, iban a ir al dios Ares. Entonces iban para el templo del dios Ares o de la diosa Atena. Si querían conquistar a alguien, le gustaba una pared, a un griego le gustaba una griega y quería conquistarla, bueno, ellos iban para la diosa, para el templo de la diosa Afrodita. Y así. Cada dios de ellos tenía un templo específico, pero Pablo dice, mi Dios tampoco es como ustedes en ese sentido, porque mi Dios no puede habitar en templos de hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es muy grande, nuestro Dios es enorme, nuestro Dios es gigantesco, nuestro Dios es glorioso. Dice la Escritura que de su gloria está llena la tierra. Dice la Escritura que el cielo es el trono de Dios y la tierra de todos sus pies. Entonces no hay un lugar hecho por manos de hombres que pueda contener a nuestro Dios, que pueda contener su gloria, que pueda contener su majestad. Imagínense que Dios, cuando Dios hace presencia en la tierra, las montañas se derriten, los océanos rugen,
La presencia de nuestro Dios es algo sumamente poderoso. No puede ser contenida en algo hecho por humanos, como si eran contenidos los dioses de ellos, porque ellos iban, como le dije, para el templo de Dioseo cuando necesitaban lluvia. Y no necesitaban, cáganse aquí ya. Iban para que Dioseo, para el templo del Dioseo, que el dios Zeus es el dios que controla los cielos, el griego, pues, lo que querían los griegos. Pero si necesitaban buena pesca, iban para el dios Poseidón y lo oraban ahí, porque allá estaban las estatuas de esos dioses y ellos lo oraban a las estatuas de esos dioses. Porque los dioses hechos por humanos sí son contenidos, o sí pueden estar fácilmente en un templo hecho por mano de hombre, a diferencia de nuestro Dios. Que nuestro Dios es demasiado excelso como para estar en un templo hecho por mano de hombre. Ni siquiera el primer templo que hizo Salomón para Dios, obviamente, que era un templo bellísimo, hermosísimo, lujosísimo, bueno, extraordinario. Bueno, solamente hay que leer la Biblia y ver todo el oro que tenía, toda la plata que tenía, todas las cosas que tenía, y uno dice, wow, era un mega templo, un templo hermosísimo que yo creo que nunca aquí en la tierra va a haber un templo tan hermoso como ese. Pero ni siquiera ese templo se compara, hermanos, con la Nueva Jerusalén, con a donde está Dios, en la morada de Dios. Ni siquiera se llega a comparar el lugar que Dios tiene para sí mismo en el cielo, donde mora Dios. Ni siquiera está cerca de la Nueva Jerusalén, en la ciudad donde Dios mora. Es algo hermosísimo, es algo impresionante, es algo que podemos ver en Apocalipsis 22 o 21 y es algo fuera de este mundo. Obviamente está en el tercer cielo, pero bueno, esto es lo que Pablo dice a esta gente. Bueno, ustedes están, el Dios desconocido, al Dios que yo le sirvo, el que le vengo a presentar ahora, no es como los dioses simbióticos que ustedes tienen. Él no puede habitar en un lugar hecho por humanos, como sus dioses los hacen. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir, hermano. Fíjense bien. Dice, hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si él necesitara algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, ¿okay? A los dioses chimbos, a los dioses griegos, se le ofrecían diversos sacrificios, que si alimentos, que si oro y plata. Eso era lo que hacían los griegos. Le ofrecían sacrificios a dioses. Algunos hasta la sacrificaban humanos. Bueno, cosas del diablo, ¿verdad? Pero Pablo deja claro aquí en este versículo, fíjense bien. Pablo deja claro que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no necesita la honra de los hombres, no necesita que los hombres vayan
y le den cosas, y le hagan sacrificios. O sea, Dios no depende del hombre, Dios no depende de lo que el hombre le provea. Fíjense bien lo que dice. Fíjense bien lo que dice. Como si necesitase algo, pues Él es quien da. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios, nuestro Dios, no necesita que nosotros le estemos sacrificando todos los días, no sé, hermanos, alimentos, o que le demos primicia todos los días, o que hagamos sacrificio, o sea, Dios, lo que quiere decir Pablo, es que a diferencia de los dioses paganos, de los dioses de los griegos, de los atenienses, el Dios de la Biblia está completo en sí mismo, es todopoderoso, no depende del ser humano para ser Dios. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros creemos, el Dios que le da vida a todo ser humano, y también le provee todo lo que el ser humano necesita. Entonces, a diferencia de los dioses paganos, nuestro Dios no necesita que nosotros constantemente le hagamos sacrificio y hagamos, no sé, promesas y protecciones y le llevemos plata y oro. No, nuestro Dios no necesita eso, porque Él es todo suficiente, todopoderoso, y Él está completo. Él no necesita que nosotros le ofrendemos un sacrificio de de un cordero o de un becerro todos los días. Eso Él no lo necesita. Él no necesita de nosotros para nada. Nosotros necesitamos de Él para todo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. El Dios en el que yo creo, el Dios desconocido, a que ustedes le llaman desconocido, que yo les vengo a presentar, Él no necesita del hombre, porque Él los creó a todos y Él les dio vida a todos y hizo todas las cosas. Él no nos necesita. En cambio, los dioses de ellos necesitaban que ellos estuvieran sacrificando gente o sacrificando animales o qué sé yo, llevándole plata y oro, qué sé yo. Yo no sé pagar, no sé cómo era el sistema, cómo era que ellos se comunicaban, cómo era que ellos le pedían algo a Dios, a la multiplicidad de dioses que ellos tenían, pero sin duda, seguramente hacían muchas cosas raras y le llevaban, qué sé yo, oro, plata, todas esas cosas. Los ricos, ¿verdad? Los más pobres, bueno, no sé, como los Baales, que hacían, se daban latigazos, se cortaban los sacerdotes de Baal para que Baal le hicieran caso, ofrendaban su sangre para que Baal, supuestamente, Baal pudiera hacer que se hiciera fuego, y se pegaron, y no pasó nada, quedaron todos cortados, todos mayugados, todos flagelados. Y vino Elías, oró a Dios, hizo un altar, como lo hacen los hebreos, con 12 piedras, hizo todas las instrucciones que Dios le dio, y Dios hizo que se hiciera fuego, sin más nada. Entonces, esa es la cuestión, eso es lo que está hablando Pablo aquí. Y dice, y de una sangre, ahora sí viene la parte, me había saltado como 3 versículos, hermano. Y de una sangre, fíjense bien, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefiado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire, dice Pablo, mi Dios es tan poderoso que Él creó a los seres humanos, y a partir de un ser humano, Adán, los creó a todos. A partir de Adán, Él hizo toda la raza humana, que surge primariamente de Adán, ¿verdad? Como nuestro primer padre, digamos así, nuestro primer padre de la nada. ¿Amén? Y Él le dice, mi Dios es tan increíble que Él creó a todos los hombres. Ningún Dios, bueno, que yo sepa,
No sé si alguien sabe, porque yo no sé mucho de dioses griegos. Lo que medio sé, bueno, lo sé por la televisión y eso, pero no es que soy experto en dioses griegos. Yo no sé si hay un dios que crea a los humanos. No sé si es de los griegos el dios Zeus. No sé si es padre de los humanos, no lo sé, en la cultura griega. De todas formas, Pablo lo que le está diciendo es: su Dios es un chimbo. Mi Dios, el único Dios vivo verdadero, creó a todos los seres humanos a partir de uno solo. Y no solamente eso, sino que mi Dios estableció los tiempos, ¿verdad? Donde ellos iban a vivir y habitar. Y también estableció su habitación. Es decir, Dios ordenó, creó a la criatura, creó al hombre, a toda la humanidad, a toda la raza humana a partir de uno solo. Pero también ordenó los tiempos y los lugares donde cada cultura, donde cada pueblo, donde cada gente iba a habitar. Eso lo hace ese Dios al que ustedes llaman desconocido. Hace todas esas cosas. Yo no tengo que ir, yo me imagino a Pablo, yo no tengo que ir a Zeus para que me haga una cosa, a Poseidón para que me haga otra, a Hades para que me haga otra. No, mi Dios, el único Dios vivo y verdadero, Él hizo todas las cosas. No es como los dioses chimbos que tienen ustedes, que necesitan ayuda y compañeros y amigos para poder hacer todas las cosas. No, así no es el Dios. Así no es el Dios vivo y verdadero. Este es su Dios. Los dioses chimbos y paganos que ustedes tienen, que no salvan a nadie. Claro, yo me imagino que Pablo no dijo eso. Aquí no lo dice, entonces estoy parafraseando, pues. Pero yo me imagino que a eso se refería Pablo cuando él le estaba exponiendo acerca del Dios desconocido, ¿no? Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense bien, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas que están en el cielo y la tierra fueron creadas con Dios, por Dios. Es decir, la creación, vamos a decirlo de esta forma, la creación tiene las huellas digitales de Dios. Es decir, los ateos que dicen que no hay Dios, cuando miran al cielo y ven ese cielo tan inmenso y ven las nubes y ven el sol, el ateísmo ahí pierde su completo valor, porque es innegable al ver todo lo creado que hay un Dios todopoderoso capaz de hacer todas estas cosas. ¿Por qué tiene que ser Dios? Sencillamente porque todo lo que fue creado con un propósito, con un objetivo bien particular, bien específico y bien definido. Nada tan perfectamente hecho como este mundo, como todo lo que vemos, puede salir de nada. Decir que algo tan complejo como este mundo salió de la nada es una completa tontería, es una completa insensatez y es una completa negación de Dios, porque es indiscutible que hay un Dios, es indiscutible. Amén. Y aunque Dios no se le manifestó a todos los pueblos, solamente al pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por medio de lo creado, por medio de todo lo creado, los hombres pueden llegar a la conclusión lógica de que tiene que haber un Dios. Es decir, aunque el hombre no sea
aunque la persona no sea judía de nacimiento, y la persona no tenga mucha letra, y la persona no tenga mucho estudio, póngalo, le voy a decir, aunque la persona sea un bruto, cuando él ve el cielo y la tierra, y todo lo que hago, puede llegar a la conclusión que hay un Dios. Para eso no hay que ser teólogo, para eso no hay que ser astronauta, para eso no hay que ser magíster en ciencias ocultas, en filosofía, no. Con solamente ver la creación, ya nos dice, hay un Dios. Y es el único Dios. Amén. Es el Dios verdadero. Amén. Ok, sigamos. Por esa razón Pablo dice que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en la creación podemos conocer a Dios, podemos conocer su poder, su deidad, sus atributos, y sigue diciendo Pablo, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Los poetas, algunos poetas griegos decían, porque el linaje suyo somos. Es decir, que los poetas griegos, me imagino que los griegos, creían que ellos venían de alguien. Pablo le dice, ninguno está muy lejos de Dios, porque no nos movemos en él, no andamos en él, existimos. Claro, porque si Dios en su soberana voluntad nos quita la vida, dejamos de vivir. Si Dios quiere que nos dejemos de mover, nos movemos. O vamos a poner el supuesto caso. Supóngase que Dios deja de existir. ¿Qué pasaría en el supuesto caso que Dios deja de existir? Que eso es algo que no puede pasar porque Dios es eterno, ¿verdad? Y Dios no necesita a nadie para subsistir. Pero ¿qué pasa? Como Dios es el dador de la vida, ¿verdad? Si Dios, que nos sostiene, que nos da la vida, el aliento de vida, llegara a desaparecer, todos murieran. Y es más, el mismo planeta Tierra caería del cielo. Porque el Sol se colapsaría con la Tierra. Hubiera un cataclismo universal. El día que, miren, si Dios dejara de ser, lo cual es improbable, y es improbable no, y nunca va a pasar, pero en el hipotético caso que llegara a pasar, ahí acabaría nuestra vida. Dios sostiene el mundo en sus manos. Es decir, la tierra está colgando en la nada porque Dios la mantiene colgando en la nada. El sol sale porque Dios le dice al sol que salga, porque Dios le dijo al sol que saliera. Entonces, si ese Dios, si el Dios Todopoderoso, vamos a ilustrarlo así, deja de existir, todos nos morimos de una vez. La tierra, todo el universo colapsa y deja de ser, porque todo depende de él, porque lo sustenta todo. O sea, Dios no hizo la creación y se alejó. No, Dios sigue trabajando, Dios sigue en cuidado de su creación. Amén. La palabra de Dios sigue obrando para que el sol salga de día, se oculte de noche, para que la luna salga de su luz en la noche, para que las estrellas salgan del cielo. Todo eso lo hace la palabra de Dios hasta hoy en día, y lo va a seguir haciendo. El día que no lo hiciera, ciertamente moriríamos. Amén. Esto es lo que Pablo dice aquí. Nosotros dependemos exclusivamente de Dios para movernos, para andar, para hacer cualquier cosa. El universo entero depende de Dios para todo.
Imagínense ustedes. La tierra está girando. Imagínense, si yo dejara de ser, un ejemplo, que nunca va a pasar, pero bueno, nos iríamos la tierra comenzaría a moverse en el espacio y ya. Y no sé a dónde iríamos a parar. No, de una vez se destruye todo por eso y dejamos de ser. Bueno, algo así quiere dar a entender Pablo. Pablo dice, no estamos lejos de él porque que estemos vivos, que respiremos y que nos movamos, es porque él lo permite. Amén. Y eso concuerda con lo que filósofos griegos decían filósofos griegos, poetas griegos, porque también ha dicho porque el linaje suyo somos, o sea, porque dependemos de él y todos somos creados por él. Amén. Entonces fíjense que el pensamiento griego, los poetas griegos, la filosofía griega, sí tenía algo de verdad. Amén. O se habían acercado un poco a Dios, digámoslo así. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad es semejante a oro o plata o piedras preciosas de arte y de imágenes de hombres. ¿Por qué dice siendo linaje de Dios? Porque procedemos de Él, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro hacedor. En ese sentido, somos linaje de Dios, porque venimos de Dios, porque Dios hizo a Adán, y a partir de Adán somos todos, ¿verdad? A partir de un único hombre. Pero por eso somos linaje de Dios, porque venimos de Dios, porque Dios nos creó, porque Dios nos formó, porque Dios nos estableció. Amén. Entonces dice, siendo semejantes a Dios, viniendo de Dios, ¿verdad? No podemos asemejar a Dios con oro, con plata, con hierro. Fíjense bien lo que dice el versículo. Semejante, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Sí, si nosotros somos linaje de Dios, es decir, si nosotros somos como los poetas dicen, no, Pablo le dice, para que ellos entiendan, si en verdad es cierto lo que dice su poeta de que somos linaje de Dios, y yo así lo creo, no podemos asemejar o comparar a la divinidad, a la deidad de nuestro Dios, con oro, con plata, con escultura de arte o con imaginación de hombre. Es decir, no podemos crearnos un Dios ficticio, no podemos crear un ídolo que represente a nuestro Dios, porque nuestro Dios no puede ser representado por cosas humanas. Nuestro Dios es mucho más grande que todo lo creado, que toda la misma creación. Y nuestro Dios no puede ser comprendido de esa manera. La divinidad de nuestro Dios no puede ser comprendida creando imágenes de plata, de oro, o obras de arte, o imaginándolo. No podemos comprender a Dios de esa forma. De esa forma no se comprende a nuestro Dios. Nuestro Dios no puede ser comprendido. Nuestro Dios no puede ser expuesto. Nuestro Dios no puede ser conocido de esta manera, porque nuestro Dios es mucho más grande que cualquier cosa creada. Por eso es el creador, por eso que nos creó a todos a partir de un solo hombre, por eso Él nos sustenta y Él nos sostiene, por eso Él sostiene el universo y todo lo que hay en Él. Por eso así es imposible que lleguen a la verdad de Dios, queriendo hacer dioses por su cuenta, guiados por su imaginación y con materiales humanos. Así no funciona la cosa
el Dios vivo y verdadero. Seguimos, hermano, ya vamos a terminar, amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Fíjense bien. Dios pasó por alto, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. Es decir, Dios permitió que cada quien en un tiempo, en el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, o un lazo de tiempo que Dios permitió esto. Que Dios permitió que la gente hiciera dioses, que Dios permitió que la gente adorara palos, yeso, escultura de cartón, de piedra. Dios lo permitió. Dios pasó por alto eso. Pero ya no más. Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia. Es decir, Dios le permitió a la gente ser ignorante de su verdadera deidad, de quién es Él verdaderamente, ¿verdad? Permitió que ellos estuvieran ignorantes de Él por un tiempo a las naciones. A todas las demás naciones, excepto a la del pueblo de Israel, Dios la dejó andar como le diera la gana. Adorando a dioses de palo, a demonios, a quién sé yo. Menos al pueblo de Israel, que ya Dios había establecido comunión con él y ya lo conocían. Pero a las demás naciones Dios permitió que siguieran ignorantes. Sí, siguen ignorantes, que yo la voy a salvar, pero en el tiempo que yo la tengo que salvar. Entonces, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pero luego que vino Cristo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Dios ruega por medio de él, que como dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios ruega por medio de nosotros, por medio de Cristo, que los hombres se arrepienten. Para eso envió Dios a Cristo, para ser mediador entre Él y los hombres, y que los hombres pudieran hallar arrepentimiento para la vida eterna por medio de Cristo. Es decir, ahora que Dios ha manifestado a su Hijo al mundo por medio de los apóstoles, ahora que Dios ha manifestado a su Hijo al mundo por medio de los 12 apóstoles y de todos los discípulos que han hecho por la palabra de su poder, ahora Dios no va a dejar pasar por alto la idolatría de los hombres. No, porque ya Dios, ese Dios maravilloso que creó todas las cosas, ahora le está siendo manifestado por medio del Evangelio. Entonces ya no tiene excusa. Y el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, nos manifiesta también el medio por el cual Dios se reconcilia con los hombres. O mejor dicho, el mediador por el cual Dios se reconcilia con los hombres. Su nombre es Jesús. Por eso que ahora Dios no va a pasar el pecado por alto. Ahora Dios no va a pasar la ignorancia que ellos tenían de estar adorando, qué sé yo, dioses que tenían ellos. Ahora Dios no la va a pasar por alto. Porque ahora ya el Evangelio fue manifestado. Y por el medio del apóstol Pablo, por medio de Silas, ya está siendo manifestado en el mundo entero. En aquellos tiempos pues. Y en estos tiempos igual, por medio de todos nosotros sus hijos. Entonces ya no hay excusa para creer en el Dios Sol, en el Dios Agua, en el Dios del amor, en el Dios de la guerra. Ya no hay excusa para creer en nuestro Dios, porque ya el Evangelio ha sido manifestado. Ya el único Dios vivo y verdadero ha sido revelado a los hombres por medio de Cristo Jesús. Y ya por medio de Cristo Jesús también nos ha sido revelado que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra idolatría pasada, para
conocer hacia el único Dios vivo y verdadero. Y el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es lo que quiere decir Pablo. Bueno, hasta ahorita es como si Pablo le dijera a los griegos. Bueno, le digo, hasta ahorita digamos que a ustedes les ha ido bien, porque Dios ha pasado por alto esta ignorancia. Pero ahora que yo le estoy predicando el Evangelio, que yo le estoy revelando al Dios desconocido, ahora ustedes no tienen excusa, porque ya ustedes conocen la verdad. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse y volverse al único Dios vivo y verdadero. Dejar esa fábula, esa fantasía, esa filosofía hueca, esa imaginación suya, y volverse al único Dios vivo y verdadero por medio de Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Amén. Eso más o menos es lo que quiere decir Pablo, porque Dios sí por un tiempo había dejado que ellos estuvieran que se hicieran dioses. Igual Dios permitió que el pueblo egipcio se hiciera su apóstol siendo Dios, pero los arrasó. Igual Dios permitió que el pueblo babilónico se hiciera su apóstol siendo Dios, porque esa era la voluntad permisiva de Dios. Pero ahora que tenemos el Evangelio, que Cristo vino, que Cristo que Cristo nos manifestó al Padre, ahora no hay excusa. Ahora Dios no va a permitir que anden haciendo tonterías y ídolos y cuestiones así. Ahora ya ese tiempo se terminó. Es igual cuando nosotros no creíamos en Cristo, éramos idólatras. Pero ahora que creemos en Cristo, esto se acabó. ¿Qué hicimos? Nos arrepentimos de nuestra idolatría y creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para la salvación de nuestras almas. Amén. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Fíjense bien, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Dice la palabra que ellos se tienen que arrepentir, ¿verdad? Pablo le está diciendo, ustedes se tienen que arrepentir porque Dios ya estableció un día donde lo va a juzgar. Dios no le va a seguir pasando los pecados por alto. Dios no va a dejar al pecador sin castigo, no se equivoque. Hasta ahora lo había hecho. Hasta ahora Dios había pasado sus pecados por alto, digámoslo así. Hasta ahora Dios no los había castigado, pero ya no es así, porque ya Dios ha establecido un día específico donde va a juzgar al hombre, por sus pecados. Por eso es necesario arrepentirse, por eso es necesario que ustedes vengan a Cristo en arrepentimiento y fe para que sean justificados por la justicia de Dios por medio de Cristo y reciban el don de la vida eterna y no reciban la ira de Dios, porque dice la Escritura, la paga del pecado de la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El ser humano sin Dios, sin Cristo, merece la muerte, pero cuando el ser humano pasa de estar sin Cristo a estar en Cristo, Dios automáticamente le da su don, la vida eterna. Entonces le dice, a ustedes les conviene dejar la fábula, dejar los cuentos, dejar las esculturas, dejar ese poco yo ese chimbo que tienen, porque ya Dios ha establecido un día porque va a juzgar a los hombres, a la humanidad. Dios lo ha establecido. Así que arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo, porque Dios va a juzgar a la humanidad por aquel que resucitó de los muertos, por aquel que confirmó al resucitarlo de los muertos, su nombre es Cristo. Fíjense bien. Dice,
Dice, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien destinó, dando fe a todos los hombres, a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Él va a juzgar al mundo? Porque Dios lo levantó de los muertos. Y cuando Él estaba en los días de su carne, dijo: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Amén. Entonces, cuando Dios lo levanta de los muertos, Dios confirma que todo lo que el Hijo dijo acerca de sí mismo era verdad. Entonces no cabe duda que el que va a juzgar al hombre, el que va a juzgar a las naciones, es Cristo. Y es triste, hermano, si alguno no está en Cristo. Es triste porque no va a poder permanecer delante de Dios. Los que vamos a ser salvos, los que vamos a heredar el reino de los cielos, no lo vamos a heredar por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Dios imputó en nuestra cuenta por la obra redentora de Cristo Jesús. Por la obra de Cristo es que vamos a ser salvos. Así que si tú quieres salvarte de la ira de Dios, deja los dioses ajenos, deja de los dioses paganos, deja de inventarte dioses y ve ahora a Cristo en arrepentimiento y fe, y recibirás el don de la vida eterna. Y no serás juzgado por Dios, sino que el don de Dios, que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, estará contigo, será derramado en ti para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Entonces, bueno, es como si Pablo estuviera diciendo: el tiempo para que Él bobería, el tiempo para que Él fantasía, el tiempo para que entren los demonios, ese tiempo ha terminado, porque Cristo ha venido al mundo y Dios se nos ha manifestado claramente en Él y nos manda en que en todo lugar nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Amén. Entonces, gloria a Dios. Versículo 32, ya para terminar, hermano. Bueno, perdón, 2 versículos de vez. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya oiremos acerca de esto otra vez. Fíjense bien, lo que pasa es, lo que le hizo mucho ruido y le molestó mucho fue la resurrección de los muertos, porque los griegos tenían su propio concepto, digámoslo así, yo no soy muy experto en el tema, de qué pasaba con el hombre cuando moría. Entonces muchos decían, los griegos creo que eran los que pensaban que el cuerpo no resucitaba sino el alma, el espíritu. Ellos no creían en una resurrección corporal sino espiritual. Ellos creían más que iban a ser tipo Gasparín o algo así. ¿Entienden lo que digo? Yo no soy muy experto del tema, pero creo que esta era la forma que tenían los griegos de pensar, que las personas no vivían con un cuerpo tangible, sino que el espíritu era lo que vivía eternamente. Amén. Entonces ellos no pensaban o no creían en una resurrección donde este cuerpo fuera levantado. Amén. Eso le chocaba. Eso le chocaba mucho a ellos, le hacía mucho ruido, mucha bulla. Ellos, digamos, los filósofos, los griegos, ellos tenían su error, eso claro, que uno no iba a resucitar con este cuerpo, que iba a ser que lo que iba a resucitar era el espíritu. Amén. Entonces, bueno, hermano, voy a ir terminando rápido porque me están llamando y bueno, gloria a Dios, vamos a terminar rápido. Ok. Y así, ok, ellos le dijeron a Pablo que iban a seguir escuchando, iban a escuchar lo de la resurrección en otro momento. Y así Pablo
salió en medio de ellos, más algunos creyeron juntándose con él, con los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con él. ¿Qué pasó aquí, hermano? Que bueno, Pablo dice todo esto y a los griegos no les gustó mucho cuando Pablo habló de la resurrección, porque tenían otro concepto, tenían otra forma de ver las cosas, y eso como que los alejó un poco de Pablo. Y dijeron, bueno, otro día tú no vas a seguir explicando eso. O sea, eso como que alejó a muchos griegos de Pablo, ese concepto nuevo de la resurrección que traía Pablo en Cristo Jesús. No le gustó mucho a muchos griegos. Pero como siempre hay un remanente escogido por gracia que creyó en Cristo Jesús. Amén. Que creyó en la fe en Cristo Jesús, que creyó en Pablo y lo acompañó. Entre ellos había un areópaga, un areopagita, una mujer llamada Dionisio y otro con ellos. Entonces, aunque muchos se opusieron a lo que Pablo decía, por la idea de la resurrección, a muchos les confrontó eso. Muchos creyeron, porque Dios tiene un remanente escogido en todo el mundo. Por eso dice la Escritura que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Dios tiene un remanente escogido en cada ciudad del mundo, y cuando ese remanente escogido escuche la voz del buen pastor, la voz de Cristo por medio de nosotros, sus hijos, ellos oirán, creerán y verán a Cristo en arrepentimiento y fe y serán salvos. Amén. Entonces, estos griegos que creyeron eran el remanente que Dios tenía en esa ciudad, que a pesar de toda esa idolatría y todo ese mundo de filosofía y de fábulas y de imaginaciones que ellos tenían, esta gente que Dios había, este remanente escogido por Dios, cuando oyó la predicación del Evangelio por la boca de Pablo, creyó. Dios lo convenció por medio del Espíritu Santo, Dios le dio verdadera fe, Dios les dio vida y ellos creyeron en Cristo y fueron salvos. Los otros se alejaron de Pablo y dijeron, sí, después lo contáis, lo de la resurrección, otro día, porque le pareció raro ese concepto, porque no era algo que ellos manejaban. Pero gloria a Dios que Él tiene un remanente escogido en cada parte del mundo, y ese remanente, cuando se le predica el Evangelio como debe ser, van a creer y van a arrepentirse y van a creer única y exclusivamente en Cristo Jesús para la salvación. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido toda la predicación del día de hoy. Me disculpan, tuve que apurar un poquito más porque me estaban llamando por teléfono. Pero bueno, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alza su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. El pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que pasen una feliz y bendecida noche con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor nuestro Dios lo bendiga en todo lo que hagan. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta mañana.